que ustedes estimen. Hoy día va a estar con nosotros Patricia, que es nuestra Product Manager de la línea de herida y la que le va a entregar todos los tips, y responder todas las inquietudes que ustedes tengan. Patricia. Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer este taller de apósitos, clasificación y uso. Para ustedes voy a hacer toda la presentación y al final de esta ustedes me hacen las preguntas correspondientes. No la dejé en versión seminario, así que ustedes tienen que poner en silencio sus micrófonos por si alguno se me ha quedado encendido, y es como para que nosotros podamos compartir. Y las preguntas las pueden ir haciendo al chat y al finalizar la presentación las conversamos. Ya. Comenzando con el taller, los criterios para elegir un buen apósito. ¿Cuáles son las cosas en que yo me debo fijar? Estos apósitos deben mantener un ambiente fisiológico que favorezca la granulación, que mantenga, aparte del ambiente, la temperatura y que aísle, sea una barrera para que lo del ambiente, los factores externos, no contaminen la herida y así a la vez proteja el lecho de la herida. Estos apósitos deben permitir el intercambio gaseoso, porque si formamos un sello, esta no va a poder hidratarse. También debe permitir una adecuada circulación sanguínea y debe facilitar la eliminación de secreciones y a la vez absorberlas. Debe ser flexible y de fácil manipulación para que cuando nosotros nos veamos enfrentados a su uso no nos cueste manipularlos esto. Debe ser libre de contaminantes tóxicos en la medida que se pueda, porque hay partículas propios de los apósitos que son para debridar, pero son tóxicos para el tejido de granulación. Entonces hay que siempre ocupar el criterio de enfermería para ver esto. Debe permitir que cuando yo lo saque no haga un debridamiento mecánico, entonces para no dañar la piel perilesional ni el tejido de granulación, y debe permitir remover debe permitir el retiro del tejido desvitalizado. ¿Por qué es importante mantener un ambiente húmedo? Porque la humedad favorece la migración de los leucocitos, las enzimas para hacer una autólisis, para hacer un debridamiento autolítico. Esta hidratación, una piel que no está hidratada es una piel muerta básicamente, y los tejidos de granulación no van a poder crecer y preparar el lecho de la herida para su remisión total. Y permite la migración celular, favoreciendo que factores de crecimiento lleguen hacia ella y así promueven la angiogénesis y la formación de estos tejidos. Ya. Comenzando con la materia, vamos a hablar de cómo clasificamos los apósitos. En Chile se utiliza la clasificación del Dr. Turner de 1979. Existen muchas clasificaciones, pero esta clasificación es como la más adecuada y la que usan en la orientación técnica por guía MinSal, y por las cuales están hechas las canastas FOFAR y las recomendaciones de los apósitos que nosotros tenemos que comprar, en donde divide los apósitos pasivos, los interactivos, los bioactivos y los mixtos. ¿Ya? En las curaciones avanzadas, los apósitos pasivos, solo antes de explicar qué son cada uno, hay que recordar que los apósitos pasivos solo son como cobertura secundaria, para proteger al primario o al apósito de tercera generación, para que este no salga y favorezca la remisión de la herida en su totalidad, o desvitalice y retire todo el tejido desvitalizado para que trabaje en el lecho de la herida. Entonces los apósitos pasivos siempre van a ser para proteger al primario.
Y la elección del apósito primario dependerá de la carga bacteriana. Si yo quiero estimular la granulación, si yo quiero debridar, si yo quiero retirar el tejido, si yo quiero aumentarlo, el apósito primario siempre se va a hacer por orientación clínica de acuerdo a la carga bacteriana. El apósito primario, recordando, es el que va directamente con la piel, y el apósito secundario, como lo acabo de decir, es el que tapa y da protección al primario. Entonces, con la clasificación, vamos de lo más simple a lo más complejo. Los apósitos pasivos son apósitos simples y de bajo costo. Son principalmente para proteger, aislar, taponar y absorber. Dentro de los cuales tenemos las gasas, que puede ser tejida o no tejida, los apósitos tradicionales y las espumas de poliuretano. Siguiendo, tenemos los apósitos interactivos que sirven para mantener un ambiente fisiológico húmedo en la lesión o herida. Y acá tenemos todo lo que son los tul, las espumas hidrofílicas, los apósitos transparentes adhesivos y no adhesivos. Avanzando, tenemos la tercera grupo, son los apósitos bioactivos, que son más complejos, que poseen las características de interactuar con la herida, manteniendo la humedad fisiológica y permiten que ésta respire, dentro de los cuales tenemos los hidrocoloides, los hidrogel y los alginatos. Y finalmente tenemos los apósitos mixtos, que son una combinación de los anteriormente mencionados, y a esto se le adicionan otros componentes. Entonces tenemos los antimicrobianos, algunos tienen desodorantes, hay algunos que son absorbentes y regeneradores, pero en la cuarta etapa, en la cuarta clasificación, los mixtos es un conjunto de todos los anteriores y ya serían los de última generación, y los regeneradores. Ya. Aquí yo debería comenzar a hablar. Los apósitos pasivos, tenemos las gasas, de las gasas existen X y X cosas. Espérenme un momentito que Andrea Vivaz está esperando ingresar, la voy a admitir. Ya, aquí nos detenemos y esa es la explicación típica que nosotros, o a las cuales nosotros nos hemos enfrentado para cuando nos hablan de los apósitos, pero la idea es hacer un aporte y que ustedes conozcan para qué se utilizan estos apósitos. Y según la escala BACAP y la orientación clínica, cómo los vamos a utilizar en un determinado momento. Tenemos, si tengo un lecho, una colonización baja con escaso exudado, o sea, eso quiere decir que es una herida limpia, que todas las heridas a las 24 horas, recuerda que están contaminadas, pero puede tener 100% de tejido granulatorio, no está exudativa, solo está, a lo mejor es una herida postquirúrgica o una úlcera de pie diabético que está en remisión, que ya ustedes trabajaron y ya está en la etapa final y así sucesivamente, pero es colonización baja y con escaso exudado. Se utilizan los apósitos para mantener un ambiente fisiológico y húmedo. Dentro de los cuales podemos, en primera instancia, tenemos al hidrogel. Acá el hidrogel es un apósito, es un gel amorfo que no adhiere y este contiene polímeros espesantes y humectantes. Este sirve para el debridamiento autolítico y favorece el tejido de granulación. Este siempre se debe acompañar con un tul, una malla de contacto no adherente, para que todo este gel amorfo se quede en el lecho de la herida, porque es un apósito primario. Hay diferentes presentaciones, hay algunos que son más líquidos, hay algunos que son más espesos, que tienen una densidad diferente, y eso depende de los conservantes que tengan. El de Cirumed
trae en un 90% hidrogel y trae un 10% de alginato, lo que le da un poco más de espesor. Entonces, si ustedes quieren colocarlo en una zona de difícil acceso, por ejemplo, si tenemos un ortejo y queremos colocar un hidrogel porque este está cavitado en los trocánteres, que nosotros queremos rellenar cavidad para favorecer el debridamiento, nosotros podemos usar este porque se va a quedar. Hay otros geles que son más acuosos, entonces cuando uno los coloca, se salen básicamente. Y para evitar que se salgan, siempre hay que colocar un tul o un apósito transparente para que se quede ahí y no se absorba por el apósito secundario. Y su uso máximo es de 3 días. Y se cubre con Lotul, antes mencionado, que es una lámina de contacto porosa, que es microadherente, perforada, compuesta de silicio y oxígeno. Están impregnadas en petrolato, hay algunas que tienen silicona, y permite la oxigenación de los tejidos, lubrica, es como el mentolatum de los apósitos, porque todos los enfermeros conocemos el tul y básicamente lo ocupamos en todas las lesiones, sobre todo cuando ya están en etapa de remisión final y estamos esperando que cierre precozmente, ocupamos este. Hay que tener ojo porque según las últimas actualizaciones, el tul de petrolato, como es derivado del petróleo, al igual que el vaselinado, tienen petróleo, entonces daña e impide la oxigenación del tejido de granulación. Por ende, están viendo la retirada un poco de lo que históricamente no ha funcionado súper bien, pero están reemplazando por el tul siliconado, ¿ya? En donde tiene más emoliente y propiedades más hidratantes que el propio tul con petrolato, como para que ustedes sepan. De ahí nos vamos a los transparentes adhesivos o no adhesivos. Estos están fabricados de nylon, poliéster o celulosa. Y su mecanismo de acción es mantener un ambiente húmedo, dejar pasar el vapor, permitiendo la oxigenación, pero a su vez impide que ingresen bacterias, virus o microorganismos. Como son transparentes, nos permite la visualización del lecho de la herida, aunque no están indicados cuando yo tengo pacientes con enfermedades vasculares y que no tienen buena irrigación periférica, porque si yo coloco un adhesivo transparente sobre la piel que ya tiene mala irrigación, no le voy a permitir la poca oxigenación que ellos tienen, entonces la puedo tapar. Entonces, ojo en usarlo con los pies diabéticos o pacientes neuroisquémicos que tengan problemas de enfermedad arterial, distal, oclusiva. Y su función es proteger los tejidos de granulación y epitelización. Su tiempo máximo es hasta los 7 días, dentro de los cuales tenemos los apósitos adhesivos transparentes como lo ven en la foto, tenemos a la típica telfa o los de celulosa. En esta etapa también recuerden que estas son para heridas que tienen poco exudado, que ustedes están esperando la remisión. Entonces se supone que su lecho está limpio, no tiene signos de infección y que yo quiero un cierre precoz de la herida. Existen los inhibidores de las metaloproteasas, que tienen un 45% de celulosa oxidada regenerada. Hay algunos que tienen como base nanooligosacáridos y tienen un 55% de colágeno. Al menos de nuestra línea, Promogran Prisma hace un equilibrio entre eso y se desactivan los parámetros inflamatorios para que pueda avanzar el proceso de cicatrización. El colágeno da un soporte estructural, al igual que la celulosa oxidada regenerada. Estos son los llamados que se usan como apósitos
hemostáticos que se usan en los injertos para que cierren precozmente, porque antiguamente todos han usado Telfa en los injertos o un tul, pero muchas veces se complican, y si nosotros queremos un cierre precoz de la herida en la zona dadora del injerto, podemos usar este apósito y vamos a tener una remisión importante de esta. Este apósito dura 3 o 4 días dependiendo de la humedad del tejido. Si el lecho de la herida, si tenemos un poco seca, yo puedo colocar un poquito de hidrogel para humectar y colocar sobre este el apósito con inhibidor de las metaloproteasas. Lo importante que tienen que siempre tener en cuenta es que todos estos apósitos son apósitos primarios y hay que protegerlos con un tul porque son apósitos de tercera generación que tienen un valor importante ya que su efecto es muy bueno y tienen que protegerlo con un tul para que todo sea absorbido por el lecho de la herida y una gasa o un apósito no absorba sus propiedades. También tenemos apósitos de colágeno que aportan colágeno estructural, ya que muchos pacientes por razones fisiológicas, por ejemplo la edad avanzada o pacientes con desequilibrios nutricionales, no tienen una línea de defensa importante, entonces no fabrican fibroblastos que formen colágeno estructural de buena calidad. Entonces, el aportar colágeno externo ayuda y favorece que estas lesiones cicatricen más rápido, siempre y cuando recordando que estos se utilizan en heridas que el lecho esté limpio. Y nosotros tenemos el Fibracol, que es un 90% de colágeno y un 10% de alginato. Entonces, esto ayuda a que si tiene exudado, este colágeno lo absorba y forme un estado acuoso para que se absorba en todo y así inducir la proliferación celular en la herida, en el lecho de la herida. Su tiempo máximo de uso es de 3 a 4 días. Recordar también que, al igual que el inhibidor de las metaloproteasas, se coloca con un tul para que todo el apósito sea absorbido a su totalidad por el lecho de la herida y no por los apósitos secundarios. Ya, ahora, ¿qué pasa? Si nosotros, tal como la ventanita, tenemos una colonización baja, pero aumenta el exudado y tenemos un exudado abundante. La colonización baja no quiere decir que nosotros tengamos infección, no quiere decir que nosotros tengamos tejido desvitalizado, sino que tenemos 100% de tejido de granulación, pero todas las heridas las 24 horas están colonizadas, pero yo lo tengo controlado. Y esta no presenta signos de infección local y por supuesto menos sistémicos. Aquí nosotros usamos los alginatos. Los alginatos son polisacáridos naturales biodegradables de fibra no tejida derivados de la sal de calcio de ácido algínico de las algas pardas que están en el mar, básicamente como el cochayuyo. Esto históricamente se descubrió cuando los marinos presentaban lesiones por batallas, se usaba esto en sus heridas y por ensayo y error vieron que mejoraban bastante sus lesiones. Y de ahí nace el estudio y la creación de estos alginatos. Como dato histórico, el alginato, todos los alginatos, porque algunas veces muchos ¿cómo se llaman? Proveedores dicen que tiene 100% de alginato puro, de sodio, y otros dicen que tiene mucho calcio. Todos en mayor o en menor medida están compuestos por calcio y sodio, pero todos lo poseen. Por eso las recomendaciones, dependiendo del lecho de la herida y en dónde se apuesta, es dónde se debe colocar esto. Estos apósitos están en láminas, como ustedes pueden ver en las imágenes, y están indicados para absorber, porque
estos absorben todo el exudado y de hecho hay en la cocina se han creado espesantes a base de este mismo ácido algínico para hacer postre y repostería. Entonces esto es como que forma una especie de gelatina con el exudado para que no salga del lecho de la herida o ir más o menos reduciendo el edema y del lecho de la herida propiamente tal. Y si tienen mechas para usarlo, alguna vez alguien me preguntó para qué son las mechas, es por si yo tengo una herida cavitada, típico en un trocánter que se me cavita en la herida o en una LPP, son para rellenar espacio. Acá tenemos la carboximetilcelulosa, que es un polisacárido de alto peso molecular que al contacto con el agua y exudado confiere un pH ácido y posee una alta capacidad de absorción y forman un gel viscoso. Esto va de la mano con el alginato. Yo no conozco en el mercado, esta es una sal, igual que la anterior, pero esta está derivada de la celulosa. La celulosa va de la mano con el alginato porque una la sacan de las algas y esta la sacan de la celulosa. Y las dos tienen las propiedades de ser espesantes. Yo no conozco algún apósito que tenga exclusivamente, que venga de las algas y otro que venga exclusivamente de la carboximetilcelulosa. Entonces es súper importante que cuando ustedes les lleguen los proveedores con estas muestras, ustedes lean las propiedades de esto, porque dicen, no, si esto es un apósito solo de carboximetilcelulosa, es extraño. Pero ustedes lo importante que deben tomar de esto, que ambos son espesantes, que ambos tienen, la carboximetilcelulosa tiene solo sodio y el alginato tiene sodio y calcio. Entonces hay que tener ojos y yo lo voy a usar en una úlcera venosa, ya que no lo podría usar y no es recomendado. Su tiempo máximo de uso son 3 días. Tenemos las espumas hidrofílicas. Son apósitos compuestos de poliuretano que atraen el agua y existen formas de láminas, cojincillos y varían, hay muchas en el mercado, varían de tamaño, pueden ser adhesivos o no adhesivos. Unas son unilaminar, bilaminar, trilaminar, hasta 4 laminar, pero básicamente nos sirven para absorber, ¿ya? Hay algunas que son más abrasivas, hay otras que son menos abrasivas, pero si yo lo estoy ocupando en un paciente con un pie neuroisquémico que tiene problemas de vascularización, yo no puedo usar una espuma que tenga adhesivos. Debo proteger esa piel. Igual que hay unas espumas bilaminares que traen hidrocoloide, el adhesivo de este tampoco me va a servir si yo tengo un paciente con problemas vasculares. Entonces, ante todo, hay que usar el criterio de que nos vamos a ver expuestos cuando nos vayan a ofrecer estos productos y cómo los vamos a aplicar en nuestros pacientes. Ahora ya se nos puso un poco más complejo el asunto. Tenemos una colonización crítica con exudado moderado abundante. Acá, si nosotros tenemos una colonización crítica, es casi lo mismo de hablar de infección, porque la infección ya va a tener efectos más sistémicos, y en Chile tenemos la asociación, el Instituto Nacional de Herida, que ayuda a hacer la orientación clínica, y básicamente para mí la colonización crítica y la infección se tratan igual, para mí. Pero ellos han hecho estudios y aún utilizan esta diferenciación, entonces por eso, refiriéndonos a la orientación técnica, es importante que ustedes la sepan de esta manera. Y vamos a utilizar apósitos bacteriostáticos, como la gasa con cloruro de diacilcarbomoilo. Como su nombre es difícil, le decimos DAC. Hay solo una marca, que es el Cutimed Sorbac, en donde tiene todos sus modelos, y es solo una empresa lo tiene, y este apósito está formado por una gasa de acetato impregnada por una sustancia hidrófoba que es el diacilcarbamoil.
que le da el color verde. Y básicamente esto lo que hace es que cuando yo utilizo un apósito absorbente, yo absorbo agua y microorganismos. Esta malla lo que dice es que absorbe y por esta característica atrae a todos los microorganismos. Su tiempo máximo de uso es de 3 a 4 días y si la herida está muy seca o no tiene una humedad adecuada, también es recomendable colocar hidrogel en conjunto de este. Ahora tenemos la gasa con polihexanida. La polihexanida es un antimicrobiano de amplio espectro, del grupo de las biguanidas. Por eso se llama PHMB, porque igual que el anterior, tiene un nombre complejo para pronunciarlo fluidamente. Entonces, esto actúa como barrera biológica contra los agentes patógenos y ayuda a disminuir la carga bacteriana. La gasa que hay en el mercado es la que ustedes ven de Kendall, pero si ustedes se ponen a leer la ficha técnica, yo voy a ver que eso tiene polihexanida al 0.2%. Entonces la polihexanida al 0.2% previene, es como conservante. De hecho, los lentes de contacto, las soluciones para limpieza de lentes de contacto tienen eso. Entonces yo me pregunto, como yo enfermera, me pregunto si esto lo estoy usando para eliminar carga bacteriana o eliminar microorganismos, a lo mejor no me va a ser tan efectivo. Y por eso nosotros contamos con la VANI, que son apósitos, pero con polihexanida al 0.04%, que son niveles más altos y no tan tóxicos como los anteriores. Tenemos el apósito de Ringer, que es con PHMB, que es polihexanida. Lo único que hace esto es que a la misma gasa anterior le adicionaron solución de Ringer. Entonces, presento este apósito, que el apósito de nosotros es un apósito de celulosa que está impregnado en solución de Ringer con polihexanida al 0.04%. Entonces, básicamente le estoy invitando a que cuando ustedes les ofrezcan estos productos, y los míos o los de cualquiera, lean bien las especificaciones técnicas, más de lo que quieren venderle y ofrecerle los beneficios y las virtudes. Todos debemos conocer el apósito por su nombre genérico, como muchas veces nos aprendimos antiguamente, era Top Yellownet y es Tul, no es Yellownet. O no son el Tegader, es un apósito adhesivo transparente. Eso les va a ayudar mucho para que cuando ustedes le ofrezcan cosas, ustedes sepan diferenciarlo y ver los beneficios reales de esto. Ya, estas son algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta, que una vez efectuada la curación y después de colocado el apósito primario, cuando yo uso el apósito secundario, este tiene que sobrepasar de 3 a 5 centímetros para que el apósito primario sea absorbido a su totalidad por el lecho de la herida. La frecuencia del cambio lo va a dar el apósito primario y por valoración de la carga bacteriana. Todo hueso expuesto se considera infectado, por lo que se debe proteger adicionalmente con tul, hidrogel amorfo con plata, aun cuando exista sudado moderado o abundante. Siempre que tengamos hueso expuesto o que nosotros lo toquemos con la pinza o con la cureta, se considera infección y hay que colocar algo de plata ahí. Vamos a hablar de la plata porque hay algunas recomendaciones de esta, pero las vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Y acá lo que hablábamos de la curación avanzada en infección. Acá ya tenemos una infección de instaurada y tenemos que usar apósitos primarios bactericidas a base de plata. Pero como yo les comentaba, lo importante en esto es tener un buen juicio, porque
Si yo no estoy seguro, si tengo tejido desvitalizado, todos usamos plata enseguida. Y tenemos que recordar que la plata lesiona el tejido de granulación. No permite lo daña, lo va matando. Entonces, por ejemplo, en Europa, ya la plata, cuando uno la usa, le pide autorización a la jefe de servicio del poli de heridas, por así decirlo, igual como cuando los médicos le piden autorización para usar antibióticos de amplio espectro, antiguamente le pedían permiso, o en los hospitales, no sé si todavía se usa, al jefe de servicio para usar estos antibióticos para evitar la resistencia. Lo mismo pasó en Europa con la plata, porque el uso indiscriminado de esto se vio y los estudios mostraron que tiene efectos perjudiciales en el tejido de formación, en el tejido de granulación y los factores de crecimiento. Entonces, por eso hay que primar el criterio sobre dónde lo vamos a usar, cuándo lo vamos a usar y cómo lo vamos a usar. Ya tenemos los apósitos con plata nanocristalina, que son apósitos de gasa no tejida con poliéster cubierta por ambos lados con una malla de polietileno de poca adherencia y recubierta con plata nanocristalina. Esta plata está formada por plata metálica que al contacto con el exudado o lesión se activa. Antes de seguir con la presentación, quiero hacer una diferencia súper específica con la plata iónica, la metálica y la nanocristalina. Y es para que lo tengamos claro. La plata iónica es la que está disponible, que yo al tenerla en contacto con el lecho de la herida, tenga poco o tenga mucho exudado, está a libre disposición, no necesito que yo la moje. Pero yo pienso, ¿le pondré yo plata a un paciente que tiene bajo exudado? Y ¿no será mejor usar otros limpiadores de herida como un gel con polihexanida o una solución con polihexanida en vez de algo que me va a dañar el tejido? Por eso les decía del criterio. Y lo otro que dicen la plata metálica y la nanocristalina, estas se activan con el exudado o mojarlo con agua destilada porque el suero fisiológico la inactiva por las sales. Pero muchos dicen, no, es que mi apósito tiene apósito de nanocristalina de última generación y es súper hiper bacán y dura millones de días. Pero yo, en un paciente que necesito absorber exudado, no necesito mojarlo. Entonces, ¿para qué ustedes van a pagar más por un apósito que si lo voy a ocupar en una lesión que tiene exudado, yo necesito plata? ¿Cómo? Que esté disponible y que esté en la dosis adecuada. Eso es lo que yo necesito. Y que esta se pueda recortar y el apósito tenga las características propias para que yo pueda tomarlo y retirarlo totalmente del lecho de la herida y que esta plata no se me quede ahí dando vueltas. Eso es lo que ustedes se tienen que fijar. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro producto, el Silver Cell no adherente, que trae una especie de telfa entre el alginato y la malla de plata. Entonces, cuando yo tomo el apósito y lo dejo, no se queda como las mechas de alginato que yo tengo que ir retirándola de la herida. Yo pesco el apósito y lo retiro completo. Esas son las ventajas de un apósito que ustedes tienen que fijar en las propiedades anexas. Porque si ustedes me hablan de plata, es la explicación que recién le acabo de dar. Y lo mejor y lo más fácil para el control de la carga bacteriana en los pacientes. Lo mismo con el alginato de plata. El alginato de plata, y el anterior también tiene alginato, ¿ya? Es porque traen espesantes. Entonces, como contradictorio de repente lo que dicen algunas personas que dicen, no, es que mi apósito es mejor porque es plata disponible inmediata. Pero si yo la plata la voy a usar con y es de alginato, pero yo a un paciente con una úlcera con exudado escaso, yo no puedo ponerle un alginato porque la voy a resecar. Y con células resecas, estas se van a morir. Por eso hay que tener ojo con eso. El alginato ya lo hablamos, la única diferencia que tiene plata iónica o metálica para su disposición y la podemos usar en heridas que están infectadas.
Mismo caso con la carboximetilcelulosa, anteriormente mencionada, pero esta aparte tiene plata. La espuma A, por ejemplo, en un paciente, como le hablé de las úlceras venosas, no se puede usar ni alginato ni carboximetilcelulosa, básicamente porque tienen sodio. Las heridas, bueno, las úlceras venosas tienen mucho sudado en sodio. Y si yo le estoy aportando, voy a aumentar y voy a favorecer que existan muchos polisacáridos, lo que puede llegar a favorecer la colonización de estas. Entonces voy a elegir una espuma con plata, en donde la capa interna está la plata y la capa externa es una espuma. Entonces, si está muy exudativa, que generalmente estas son muy exudativas, ocupar esta plata, estas espumas con plata, no las anteriores. Eso, vuelta con el criterio y el manejo del apósito que vamos a utilizar. También tenemos gasa y tul con plata, que son pocos en el mercado, son súper específicos, pero esto, la ventaja de estos es que yo, si tengo una herida cavitada, yo puedo ingresar esta apósito o gasa o el gel, ¿ya? Y esto no tiene la misma plata disponible, no tiene plata en altas concentraciones. Por lo mismo que yo decía, si yo coloco esto, va a dañar el tejido de granulación. Entonces, por ejemplo, en heridas que yo tengo tejido desvitalizado, que a lo mejor es una colonización crítica, no es una infección, yo puedo usar estos apósitos que tienen plata y que pueden estar en contacto con el lecho de la lesión comprometida. Porque si esto yo lo aplico en piel sana, la piel sana o perilesional se me va a manchar, la plata va a manchar la piel, entonces por eso hay que usarlo con mucho cuidado, porque después de mucho tiempo y intervención quirúrgica, estas manchas salen. Ya. En la orientación técnica no lo indica, no comenta sobre este apósito, pero hay muchas marcas en el mercado que existen los apósitos con una malla antimicrobiana de nylon y carbón activado, impregnado con plata, diseñado para proteger la herida de la infección y controlar el olor. Esto, cuando tengo una lesión y tengo una infección, siempre va a tener mal olor, algunas más que otras. Y si yo retiro la infección y el tejido desvitalizado, se va a ir el mal olor. Pero hay muchas veces queremos controlar el olor por salud mental de los pacientes, porque sabemos que tienen una lesión, porque si le subimos el autoestima a ellos y ven que no huelen mal, va a favorecer desde su estado inmunológico. Y muchas de un taller completo de fisiología de salud mental en ellos, ocupamos estos para controlar el olor. Y estos apósitos, que es como una bolsita de té que se les dice, sirven para colocarlos en heridas cavitadas y tienen carbón activado para controlar el olor de estas lesiones. Recomendaciones, los apósitos con plata se pueden colocar por cualquier cara. Yo lo pesco, lo tomo, lo humedezco un poco, le coloco un poco de hidrogel si no está tan exudativa el lecho de la herida, o si lo quiero activar, si tiene plata metálica, etc. A excepción de la espuma. En la espuma no pueden colocar, pero se ve, la mayoría se ve. En la espuma, por una cara tiene la plata y por la otra tiene la espuma de poliuretano. Entonces, solo la espuma tiene que ir por un lado. Si el paciente va a una resonancia nuclear magnética, se toma un electrocardiograma o un electroencefalograma, hay que tener ojo, porque esto puede interferir, porque es plata, ¿ya? Los apósitos, como lo mencioné, en altas concentraciones de plata, como la plata nanocristalina, la espuma, el alginato y la carboximetilcelulosa, se pueden aplicar en úlcera y nunca en la piel para que esta no se tiña. También creo que se los comenté.
Esta piel queda teñida gris o negra y se elimina con el lavado, y hay muchas veces que esta no se puede eliminar y hay que ir derivar a los pacientes a dermatologías, por ejemplo, cuando hay... He visto colegas que han puesto apósitos con plata en cara, y no porque esté bien o esté mal, sino que su criterio en ese momento lo dijo, pero casualmente le teñó la cara y quedan unas marcas muy feas. Entonces, en eso ver el costo-beneficio, a lo mejor tuvo un buen beneficio, él logró controlar la carga bacteriana, pero tiñó la piel y eso fue más incómodo a posterior para la paciente que los beneficios que obtuvo en el momento. A lo mejor le hubiera puesto un hidrogel, ¿ya? Cuando ustedes colocan plata, el tejido desvitalizado se va a teñir de este mismo color. Entonces, ustedes tienen que saber diferenciar estos de que tenga una placa necrótica, ¿ya? Y luego de esto, cuando yo tengo un paciente que tenga una infección aguda, si yo veo que la carga bacteriana ya disminuyó, debo usar otros que tengan menos plata para favorecer que el tejido y los factores de crecimiento vayan a epitalizar. Y estos son, como les comenté, el tul, los hidrogel con plata, las gasas con plata, ¿ya? Las úlceras con riesgo de infección. Ahí también hay que ocupar los apósitos como los que acabo de mencionar. Esto tiene que dar una respuesta de entre 5 a 7 días. Ustedes, la curación, según protocolo, la deberían hacer diaria si tenemos una infección, pero todos sabemos que por realidades locales o en periodo COVID, los pacientes y las curaciones se han ido aplazando en el tiempo. Entonces, esto, si ustedes en 7 días no ven resultado, hay que replantearse lo que están haciendo con el paciente y buscar otras técnicas y buscar otro apósito y otras soluciones. En caso de tener hueso, músculo o tendón expuesto, se debe proteger siempre con hidrogel con plata, porque recuerden que se considera infección. O gel de polihexanida o ácido hialurónico antes de aplicar el apósito primario. Y si yo aplico corticoides para disminuir la inflamación, este no debe ser por más de 10 días. Bueno, esta ha sido la presentación. Les doy muchas gracias por haberme escuchado. Espero sus preguntas.